Una cosa son los prejuicios y otra los hechos. Los colombianos tienen que luchar día a día contra el prejuicio que les relaciona con el narcotráfico. Aunque hay que decir que durante muchos años prácticamente todos los estamentos del país, de Colombia, estuvieron relacionados con el narcotráfico y una serie de personajes entre los que destaca Pablo Escobar. Hoy vamos a hablar de Colombia, fútbol, narcotráfico y nos centraremos en la figura de Pablo Escobar. El deporte, la música o cualquier cosa que guste al gran público siempre ha sido el lugar perfecto para que ciertos seres de dudosa reputación busquen un buen lavado de imagen. La facilidad que siempre ha habido para lavar dinero y la buena fama que da entre la gente, todo lo relacionado con estas cosas, hacen que, por ejemplo, narcotraficantes decidan invertir dinero en deporte, en música, pese a que en muchos casos la rentabilidad económica no es para nada la esperada. La guerra contra las drogas es un tema bastante importante en la segunda mitad del siglo XX. Las organizaciones mafiosas que traficaban con estas sustancias no salen de la nada. Normalmente aprovechan estructuras creadas anteriormente para otro tipo de actividad delictiva. En España, por ejemplo, tenemos el caso de los clanes gallegos que se lucraron con el tráfico de drogas, pero que anteriormente ya traficaban con tabaco trayéndolo a través del mar de otros países. Cuando fue pasando el tiempo y el tabaco se convirtió en un negocio menos lucrativo, decidieron pasarse al tráfico de otro tipo de sustancia. En Colombia las cosas son parecidas. La historia de los cárteles de la droga de Colombia comienza en los años 70, cuando en Estados Unidos hubo un aumento tremendo de consumo de drogas, normalmente marihuana y cocaína, que alguien tenía que satisfacer. Sudamérica era un lugar clave en el suministro de drogas por varias razones. En primer lugar, porque la cocaína era originaria de Sudamérica. Normalmente se cultivaba en regiones andinas como podían ser Perú o Bolivia y luego se llevaba a Colombia, desde la cual se distribuía. Dado el éxito que tuvieron los cárteles, dado las numerosas ganancias que tuvieron estos cárteles, comenzaron también el cultivo en Colombia de la planta de coca. Además, había una gran diáspora colombiana en Estados Unidos que podía hacer de intermediaria dentro del país. Otro factor bastante importante es que muchos países sudamericanos estaban gobernados por gobiernos que eran, digamos, poco fiables desde un punto de vista democrático. En muchos casos, además, eran estados prácticamente títeres colocados por Estados Unidos, lo que en muchos casos favorecía la relación entre Estados Unidos y estas repúblicas. Lo sucedido en Latinoamérica aproximadamente entre la Segunda Guerra Mundial y los años 90, más o menos coincide con la Guerra Fría, explica bastante bien la situación actual de estancamiento de esta zona. A principios del siglo XX, países como Argentina, como Venezuela, México, eran lugares muy prósperos donde gente de todo el mundo iba a ganar mucho dinero. En España, por ejemplo, se usaba la expresión hacer las Américas a cuando alguien se iba a otro lugar a conseguir dinero y lo lograba. Es decir, el concepto de América y de prosperidad estaba muy unido. Las razones para explicar por qué se pasó de esta América próspera a la actual son múltiples y muy complejas, pero más o menos casi todos los países tienen algo en común. Algo a tener en cuenta, por ejemplo, es la entrada de una serie de gobiernos en prácticamente todos los países que, lejos de hacer lo mejor para su pueblo, lo único que hacían era dos cosas. En primer lugar, enriquecerse personalmente y en segundo, que era su mayor cometido, no pactar con el enemigo de Estados Unidos. Casi todos estos gobiernos contaban con el beneplácito de Estados Unidos, que les mantenía ahí simplemente porque sabían que eran anticomunistas o que tenían algún tipo de animadversión con el bloque soviético. Lógicamente, estos años de gobiernos, en muchos casos totalitarios y sin ningún tipo de acción positiva sobre la economía del país, fueron años perdidos respecto a otros lados del mundo, como puede ser, por ejemplo, algunos lugares de Asia. El dinero y el poder fácil nunca traen nada bueno.
bueno. Y en el caso de Sudamérica, crearon un entorno perfecto para que delincuentes campasen a sus anchas. En algunos países se empezó a crear un tejido paralelo al oficial, una especie de segundo estado, donde había una serie de personajes ligados al crimen que tenían incluso más poder que los propios políticos y que el propio estado oficial. Además, en muchos casos también se preocuparon de que ellos iban a cumplir las necesidades que les pedía el pueblo. De esta manera, la gente de a pie en muchos casos era más tolerante con el delincuente que con el propio gobierno, porque al fin y al cabo ese delincuente era el que hacía una acción positiva más directa sobre ellos. Pablo Escobar fue el mejor haciendo esto, pero no el primero. Si viajamos un poco antes que Pablo Escobar llegase a su máximo nivel de poder, tenemos los casos, por ejemplo, en los años 70 del dueño de Unión Magdalena, Eduardo Dávila, que acabó en la cárcel por asesinato y narcotráfico. También el caso de América de Cali, que estuvo muy relacionado con el cártel de Cali y que tuvo a varios presidentes detenidos, tales como los hermanos Martínez Orejuela, Ricardo León Campos y Juan José Bellini. En el caso de Pablo Escobar, los dos clubes que más usó fueron Deportivo Independiente de Medellín, que era su equipo del alma, y Atlético Nacional, que es el que le permitió conseguir más éxitos, por así llamarlo, a nivel deportivo. Curiosamente, nunca fue presidente ni tampoco directivo de ninguno de estos dos clubes, pero era un secreto a voces que era este narco el que estaba detrás de la financiación de ambos clubes. Pero la historia de Pablo Escobar y el fútbol no comienza con grandes cifras ni tampoco con fichajes astronómicos. Al principio, simplemente construía campos de fútbol, además de casas y otras infraestructuras para la gente de a pie. El gobierno no tenía capacidad o interés en mejorar el nivel de vida del colombiano medio y Pablo Escobar aprovechó este hueco para ganarse el cariño de la gente. De esta manera se convirtió en uno de los grandes benefactores de algunas zonas de Colombia. El precio de todo esto a largo plazo fueron miles de muertos, un reinado del terror en el que mucha gente tuvo que abandonar el país porque no querían problemas con cualquiera de los señores de la droga y también el estigma en la nación colombiana que le relaciona con las drogas. Si entramos un poco en valoraciones personales, hay que entender que si una persona no tiene nada, si una persona es pobre, si no tiene una casa, su barrio ni siquiera tiene agua corriente, cualquier persona que venga y te ofrezca estos bienes gratis, que te ofrezca mejorar cualquier tipo de infraestructura, tú lo vas a coger y tú lo vas a apoyar. Es decir, estas personas pobres que en muchos casos acabaron trabajando para Pablo Escobar o que lo defendían y que entendían que era una figura necesaria para que al país le vaya bien, no tienen la culpa de todo lo que pasó ni del clima que se vivió en Colombia. La culpa real no la tuvieron estas personas, sino todas aquellas que pudieron hacer algo para frenarle y todas aquellas que dejaron desamparados a gran parte de la sociedad colombiana, que acabó empujada casi en algunos casos hacia los brazos de los narcos, que les ofrecían unas posibilidades que fuera de ahí no iban a encontrar, aunque su futuro a corto plazo fuese negro. En el fútbol profesional fue Atlético Nacional el que dio los éxitos a Pablo Escobar. Ganó en 1989 la primera y hasta hace poco única Libertadores conseguida por cualquier equipo colombiano. Este Atlético Nacional era un equipo muy poderoso, dirigido por el mítico Pacho Maturana y con jugadores como por ejemplo René Higuita, un portero que ha pasado al imaginario colectivo del fútbol mundial. Más allá de que el equipo era bastante portentoso y de que tenía un nivel muy por encima del estándar sudamericano, hay sucesos muy negativos que fueron el principio del fin de la relación de Pablo Escobar con el fútbol. Ser árbitro en los años 80 en Colombia no era nada fácil. Ahora mismo a un árbitro le pueden insultar, pueden meterse con él, pueden criticarle, pero en esa época te podía costar cosas mucho más graves. En 1988, el árbitro Armando Pérez Hoyos fue secuestrado supuestamente por un comité de los 6 principales equipos de la liga. Lógicamente, esto no era así, sino que había narcos detrás. Este árbitro posteriormente se fue del país y acabó arbitrando en Japón. Pero lo que realmente fue el auténtico drama, el primero de estos dramas que relacionan el mundo del fútbol y del narcotráfico en Colombia, fue la muerte del árbitro Álvaro Ortega en 1989, que fue un antes y un después. En 1989, el árbitro Álvaro Ortega es asesinado después de anular un gol a Deportivo Independiente de Medellín frente al América de Cali. El partido lo ganaron los de Cali 3-2 y
Pablo Escobar ordenó asesinar a este árbitro, ya que consideró que el gol anulado debió subir al marcador. Esto supuso la suspensión del campeonato de fútbol colombiano de la temporada 1989 y la suspensión de los equipos colombianos para la Libertadores de 1990. En el propio año 1989, Atlético Nacional ganó su primera Libertadores después de remontar en la final. La final de la Libertadores consiste en 2 partidos, uno en campo de cada uno de los 2 equipos y no como por ejemplo la Champions, que es solo un partido en territorio neutral. En Paraguay, el Olimpia consiguió vencer 2-0 y en la vuelta, el Atlético Nacional también consiguió vencer 2-0, por lo que el partido fue a la prórroga. Ya en los penaltis, los paraguayos fallaron 4 penaltis seguidos hasta que Leonel Álvarez anotó el tanto definitivo para Atlético Nacional. Según se ha hablado después, los jugadores paraguayos sufrieron tanta presión que temieron por sus vidas y, como se puede ver en los penaltis, supongo que jugaron bastante condicionados por el hecho de estar jugando contra el equipo de Pablo Escobar. Siempre quedará en la duda si realmente Pablo Escobar influyó en la final, pero lo que sí que está demostrado es que influyó directamente en las semifinales. El rival en esta ronda de Atlético Nacional fue el Danubio de Uruguay. En la ida empataron a 0 y ya en la vuelta en Colombia, el árbitro Juan Baba y su equipo fueron asaltados por hombres armados que le ofrecieron dinero a cambio de que se asegurasen de que Atlético Nacional estuviese en la final. Este partido de vuelta terminó con 6-0 para Atlético Nacional contra Danubio. Desde luego es bastante sospechoso que un equipo que llegue hasta semifinal pierda 6-0 y más siendo un equipo que había demostrado tanto como era este equipo uruguayo. Al año siguiente, en 1990, Atlético Nacional fue el único equipo colombiano que participó en la Libertadores, ya que los equipos colombianos estaban suspendidos porque se había precisamente suspendido la liga. En cuartos de final empezaron a suceder también cosas extrañas, como el año anterior. Vasco da Gama, el rival en cuartos, consiguió el empate a 0 en Maracaná, pero perdió 2-0 en Colombia. Después del partido, el árbitro uruguayo Cardelino denunció que había sufrido exactamente el mismo proceso que había sufrido Juan Baba el año anterior. Dijo que se habían intimidado y ofrecido dinero a cambio de la victoria de Atlético Nacional. Por tanto, este 2-0 a favor de Atlético Nacional fue dado como resultado nulo y se llevaron el equipo a jugar fuera de Colombia. En Santiago de Chile, el Atlético Nacional consiguió vencer de nuevo 1-0 frente a Vasco da Gama. Lo cierto es que este Atlético Nacional era un equipo muy poderoso, muy bueno, pero que siempre tendrá la marcha de estar apoyado por personajes bastante turbios. Esta decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol de llevarse fuera de Colombia al equipo de Atlético Nacional fue respaldada los siguientes años, ya que en 1991 tuvieron que irse a jugar a Venezuela o incluso a Miami, donde por cierto había una gran cantidad de colombianos. Aunque el asesinato que dio la vuelta al mundo y que supuso una auténtica vergüenza nacional fue el del defensa Andrés Escobar, que no tenía nada que ver con Pablo pese a su apellido. Los hermanos Gallón Henao la asesinaron después de que el jugador se marcase un gol en propia puerta frente a Estados Unidos en el Mundial de 1994. Este gol hizo perder mucho dinero a esta pareja de hermanos ligados al narcotráfico que decidieron asesinar. El entrenador Pacho Maturana comentó después del asesinato de Andrés Escobar que tan solo era una persona que pasó por el lugar incorrecto en el momento incorrecto, como tantos otros. Aunque sí que es cierto que existió un motivo de, digamos, venganza por parte de los hermanos Gallón Henao, también se comenta que Andrés Escobar no se amedrentó ante los insultos de estos. Aunque se puede decir que hay unas razones personales, lo cierto es que queda más bien encuadrado en una época de mucha tensión dentro del narcotráfico colombiano, como es el principio de la década de los 90. Estados Unidos había conseguido cercar, había conseguido identificar y en muchos casos eliminar a los principales responsables de narcotráfico en Colombia. De hecho, en 1993, Pablo Escobar fue abatido por los Estados Unidos en Medellín. Por tanto, había una gran tensión entre las personas ligadas al narcotráfico en esta época porque veían peligrar no solo su dinero, sino incluso su vida. Es una lástima que la mejor generación del fútbol colombiano haya quedado tan manchada por la presencia, por la relación con estas personas ligadas al narcotráfico. En 1990, Colombia consigue clasificarse para su segundo mundial después de 28 años de ausencia. Consiguieron también clasificarse para los mundiales de 1994 y de 1998. De esta manera, enlazaron 3 mundiales seguidos con participación, cosa que no han conseguido nunca más. Volvieron después en
2014 y también participaron en 2018, pero esta generación era inferior a la anterior, donde destacaba gente como Higuita o Valderrama. En 2016, el Atlético Nacional, también llamado el Verde Paisa, consiguió su segunda Libertadores, la primera a la que nadie podrá ponerle un solo pero. Las consecuencias de esta época tan turbia del fútbol colombiano se pagaron y se pagan todavía. En la década de los 2000, el fútbol colombiano quedó en un segundo plano a nivel mundial y a nivel de su propia confederación y no consiguió clasificarse para los mundiales de 2002, 2006 y 2010. Su única alegría llegó también con asterisco en 2001, cuando consiguieron ganar la Copa América que ellos mismos organizaban y a la que selecciones como Argentina decidieron no ir por la amenaza de grupos terroristas. Todo el trabajo realizado por las personas ligadas al fútbol colombiano en los años 70, 80 y 90, que en su inmensa mayoría no tenía nada que ver con el narcotráfico, quedó opacado por esta época tan turbulenta de la nación colombiana. Tal y como pasa, como muchísimas actividades dentro de Latinoamérica, la mala calidad de sus líderes acaba llevando a cualquier actividad hacia su fracaso y crea ambientes que no son nada positivos para la gente que los está viviendo. Y precisamente estos ambientes fueron los que acabaron consiguiendo que el fútbol colombiano se estancase. Quizás con una mejor toma de decisiones, un mejor liderazgo, en las próximas décadas consiguen llegar a ser lo que se presuponía que los cafeteros iban a llegar a ser en los años 90. Esperemos que así sea.